Hola chicas, nos volvemos a encontrar en nuestro curso Una vida con propósito. Esta ya es la quinta lección y el tema de hoy es Fui creado para agradar a Dios. Leamos Salmo 149, versículo 4 y dice, el Señor se complace en su pueblo. El Señor se complace en nosotros, los que creemos en el Señor. Nuestro punto número 1 es que soy el deleite de Dios. Cuando tú naciste, Dios sonrió. En verdad, tu vida le trae mucho gozo al corazón de Dios. Lo que podemos estar seguros es que Dios no tenía que crearte, pero Dios te creó para su alegría, para su gozo, para su deleite. Y la evidencia más grande de que somos importantes para Dios y que Él nos ama muchísimo es que Él quiere pasar la eternidad con nosotros. Podemos leer en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 5, dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Era el plan, era el deseo y la voluntad de Dios. Encuentro otro pasaje que nos ayuda a entender que somos el deleite de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 30 al 31. Y paso a leer. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Cuando leemos Proverbios 8, nos habla acerca de la sabiduría. Pero al estudiar un poquito más profundamente las escrituras, nos damos cuenta que sabiduría es en verdad Jesucristo. Leamos algunos pasajes de Proverbios 8 para poder hacer un estudio. Y si leemos nosotros el versículo 22 y 23, nos dice que sabiduría estaba desde el principio de la creación. Y esto encontramos como una cita paralela acerca de Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. También en el mismo Proverbios 8 habla en versículos 26 y 27 que cuando se estaba formando la tierra y todo lo que iba a haber, sabiduría estaba ahí, acompañando. Y aquí te encontramos otra vez una cita paralela que habla acerca de Jesús en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mismo Proverbios 8, en el versículo 35, hablando de sabiduría, que es Jesucristo, dice, el que haya Jesucristo, encuentra la vida y el favor de Dios. Y en el versículo 36 dice, el que peca y lo aborrece, halla la muerte. Y es que en Jesús hay vida eterna, en Jesús hay redención, en Jesús hay salvación. Sabiduría es Jesús. Y cuando estábamos hablando de este pasaje original en Proverbios 8, versículos 30 y 31, dice que sabiduría, Jesucristo, estaba con Dios de día en día. Y era el deleite de Dios. Y dice que para Jesucristo el deleite somos nosotros, los hijos de los hombres. Nosotros, la humanidad, somos el deleite de Dios. Y eso es algo súper increíble. Encontré otra cita más que quiero compartir contigo que se encuentra en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17, que habla de este gozo, de este deleite que Dios tiene en nosotros, sus hijos. Me emocionó en sobremanera y te lo voy a leer. Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando leemos este pasaje, lo primero que nos damos cuenta es que realmente Dios se alegra sobre nosotros. Dios se emociona,
se pone súper feliz y dice que Él está tan feliz que Él decide cantar sobre nosotros. Pero ¿cómo Dios canta sobre nosotros? Haciendo un estudio más profundo, analicemos qué es lo que dice la Escritura. Dice primero que Dios está en medio de ti. Dios es un Dios presente, está contigo. Es poderoso, todo el poder, toda su fuerza está junto a ti, en medio de ti. Y dice, Él salvará. Y cuando nos damos cuenta que dice, Él salvará, podemos darnos cuenta que la persona que está hablando aquí es de la persona de Jesucristo. Él está contigo, Él es poderoso y Él mismo es quien quiere salvarte, quien tiene el poder para salvarte. En el mismo Sofonías, capítulo 3, versículo 15, habla de esta salvación. Habla de esta promesa de redención que Dios da a su pueblo. Sofonías 3:15 dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Jesucristo es quien ha sido capaz de poder liberarnos del pecado, liberarnos del juicio, hacer que el mal se detenga con su poder. Él finalmente destruirá al enemigo. Nosotros podemos darnos cuenta que Dios se deleita en nosotros, que Dios canta sobre nosotros, porque Él nos ama. En Génesis capítulo 1 vemos que cuando Dios empezó a hacer la creación, y Él hizo el día, la noche, el cielo, el mar, Él hizo las plantas, Él hizo los peces, las aves, los animales, los astros, Él te hizo a ti. Dios dice que fue bueno en gran manera. Y el séptimo día el descanso para contemplar su hermosura en la creación. Eso es algo que Dios hizo. Pero ¿por qué nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios de la Trinidad, ahora cantaría, se regocijaría y saltaría de alegría? ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje? Es que en Sofonías 3:17 está hablando de la redención de los hijos de Dios. Y eso sí que trae alegría para Dios, porque lo que significa es que esa redención va a traer libertad, va a traer sanidad, va a traer vida eterna, va a traer perdón. Todo será restaurado y eso trae mucha emoción. Los cantos que Dios hace sobre nosotros son sus cantos de amor, son sus cantos de perdón, cantos de vida eterna, cantos de milagros que hace Él sobre tu vida, porque Dios sigue obrando. El amor de Dios es increíble, el amor de Dios se extiende. Dice Sofonías 3:17 que Dios callará de amor. Esto llamaba mi atención. Dios callará de amor, ¿qué significa esto? Dios calla para poder contemplarte, para poder observarte, mirarte, así como un padre o una madre mira a su hijo recién nacido y se queda sin palabras. Solamente se siente feliz porque su hijo respira. Así Dios también, en esta fiesta de la redención, está alegrando su corazón, está cantando. Eso es la manera como Dios tiene ese amor sobre ti y sobre mí. Dios es un Padre increíble. Nosotros somos hijos de Dios y también somos el deleite de Dios. Y vamos a nuestro punto número 2, que es mi propósito es agradar a Dios. Yo quiero hacerte una pregunta en este punto y es que quiero saber si en verdad puedes decirme si Dios es el deseo de tu corazón, si el agradar a Dios es tu máximo deseo en la vida. Puede ser que tengas dudas, puede ser que no estés segura, y si esto es así, deberías observar tu vida una vez más desde la perspectiva de la eternidad. Leamos juntas, por favor,
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9 y 10. Y dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradable, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Que sea que nosotros estemos en cuerpo presente o que ya hemos partido con el Señor, procuramos ser agradables con Dios. ¿Por qué? Porque todos algún día nos presentaremos delante de Cristo en ese tribunal y vamos a recibir una recompensa, vamos a recibir un galardón por lo que hicimos con nuestra vida en esta tierra. Eso es algo que Dios ha preparado, ha prometido, que nosotros podemos tomar. Podemos nosotros también darnos cuenta que en este amor increíble de Dios por ti y por mí, Él se deleita en cada una de las etapas de nuestra vida espiritual. Cuando tenemos nuestra fe de niños o cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo y pasamos de muerte a vida, cuando nos transformamos en discípulos de Cristo, cuando somos servidores de Dios, Él se deleita sobre nosotros. O sea, Dios sabe que nosotros no somos seres perfectos, sabe que todavía estamos lidiando y luchando con el pecado. Y con todo, Dios no deja de amarnos. Lo que Él nos ofrece en Jesucristo es una gracia inagotable. Cuando nos acogemos a la fe en Cristo y al sacrificio en la cruz, Él promete perdonarnos una y otra vez. Eso es una promesa de Dios. Solo que cuando nosotros vivimos en esta gracia, no debemos abusar de ella, porque hay muchas personas que son creyentes y porque hay tanta gracia en Dios, pecan y piden perdón. Pecan y piden perdón. Pecan y piden perdón y termina siendo el pecado un estilo de vida. El libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 13 al 14, nos habla acerca de este riesgo y dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Cuando nosotros estamos pecando una y otra vez, nuestro corazón empieza a endurecerse y cada vez es más fácil creer que Dios nos perdona, que Él no se molesta. Ay, yo ya no me siento mal, tengo paz a pesar de todo. Y luego nos llega que Dios esté agradado con nosotros y pronto nos alejamos de Dios. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 3? Dice que nosotros debemos retener esa fe del principio para seguir siendo parte de Cristo. Ese primer amor, esa confianza no se debe ir. Si nosotros seguimos manteniendo nuestra confianza en Dios para nuestra salvación, entonces podemos aplicar a nuestras vidas cuando fallamos, cuando el diablo nos engaña, cuando somos tentados y caemos. El pasaje que está en Primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es justo. Él quiere perdonarnos y limpiarnos para que podamos estar delante de Él. Eso es gracia de Dios. Nuestro tercer punto en esta clase es que agradar a Dios es sinónimo de adorar a Dios. Todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración. Dios se agrada de ti. Dios se agrada de las cosas que tú haces para complacerlo a Él. La adoración es un diseño innato que Dios ha hecho dentro de nosotros. Es algo tan natural como comer o como respirar. Y es algo que va a fluir en tu vida.
Y si Dios no es el objeto de tu adoración, muy pronto vas a encontrar un sustituto. Y ese sustituto de tu adoración puede ser una persona, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, puede ser alguien que tú admiras, o puede ser una cosa, o puedes terminar adorándote a ti misma. Esto es un riesgo y tenemos que realmente cuidarnos. Nosotros podemos leer en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, una cita que nos habla qué es lo que quiere Dios respecto a estos adoradores. Dice Juan 4:23, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es lo que busca de nosotros, que adoremos a Dios de todo nuestro corazón, en espíritu porque su espíritu que mora en nosotros se conecta con Dios, y en verdad porque lo hacemos con todo el corazón. Nosotros nos podemos dar cuenta que en este estilo de agradar a Dios, de adorar a Dios, esta adoración es un estilo de vida. No es solamente música o cantos como muchos creen. La adoración también es música y cantos, pero en verdad no es solamente eso, va mucho más allá. Cualquier actividad, cualquier trabajo que tú hagas para complacer a Dios, para agradar a Dios, es un acto de adoración para Dios. Y eso va a ayudar a que nuestro corazón se acerque. Nosotros podemos leer en Isaías 29:13 que dice: Dios, este pueblo me alaba con la boca, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué está diciendo Dios? Que su pueblo se había entregado, Israel, a los rituales, a simplemente cumplimientos, y su adoración era pura apariencia, pura boca, pero su corazón no estaba en Dios. Dios quiere verdaderos adoradores, y cualquier trabajo que nosotros podamos dedicar a Dios y podamos hacerlo teniendo conciencia de la presencia de Dios, es algo que ofrecemos a Dios como un acto de adoración. Primera de Corintios 10:31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos puede ser usado para la gloria de Dios. Pueden ser cosas sencillas como comer y beber, o pueden ser cosas mucho más complejas, pero en todo Dios está presente, Dios está con nosotros. Y mientras estaba desarrollando esta lección, pensaba en ejemplos prácticos de cómo nosotros podemos adorar a Dios en nuestra vida diaria. Y es, por ejemplo, que nosotros adoramos a Dios en nuestra maternidad, al ser madres y cuidar de nuestros hijos, de ayudarlos a pesar de que a veces no se portan tan bien. Pero nuestro acto de adoración es cuidar de estos hijos, de acercarlos al corazón de Dios, de mostrarles el amor de Dios a través de nuestras vidas. O un acto de adoración es cuando nos desempeñamos como esposas y ayudamos a nuestro esposo, a pesar de que a veces hay días malos y uno como que quiere resentirse o renegar, pero uno dice: ok, Señor, yo decido seguir ayudando, seguir sirviendo, seguir amando. Y eso es un acto de adoración. Dios nos está mostrando que en las cosas sencillas que podemos hacer diariamente, como puede ser el trabajo o profesión en el cual tú te desempeñas, podemos nosotros dar gloria a Dios. Y cosas tan sencillas como por ejemplo esta labor de amas de casa, que muchas veces no es muy reconocida, tampoco es remunerada, pero ¿cuánto se necesita? Cuando vemos que hay cosas que no han sido hechas, que de repente eran responsabilidad de otros miembros de la familia, tu esposo, tus hijos, tú puedes decidir dejarlas a un costado, no hacerlas, o puedes decidir suplir esa necesidad para que cuando venga tu esposo, tus hijos, pueda encontrar esto ya solucionado. No te corresponde.
pero al hacerlo y bendecir a tu familia, estás adorando a Dios. En la pandemia que recientemente hemos estado atravesando, muchos de ustedes han estado orando por otras personas, a pesar de sus propias necesidades y problemas. Han estado llamando y acercando el corazón de personas a Dios, guiando personas a Jesucristo. Eso que has hecho es también un acto de adoración. Y es que la adoración propiamente no se trata de hacer cosas que te gustan a ti, sino de hacer cosas que agradan a Dios. Y a veces tus emociones no te van a acompañar para poder hacer lo correcto, porque a veces somos emocionales, estamos de mal humor o estamos cansadas, tuvimos un mal día, pero Dios nos está hablando y diciendo, por favor, ayuda, da, perdona, muestra amor. Y a veces humanamente no queremos, pero Dios nos está pidiendo que lo adoremos a Él, no reaccionando con nuestras emociones, sino con su amor y con su palabra. Eso es un verdadero acto de adoración. A veces también nosotros notamos que en nuestras vidas Dios está hablando y está pidiéndonos hacer cosas y como que nos estamos resistiendo, pero un acto de adoración es escuchar a Dios y obedecer. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? A algunos nos pide que llamemos a personas para orar por ellas. A otras nos está pidiendo que compartamos las buenas nuevas de salvación y la esperanza de vida eterna. A otros les está pidiendo que dejen ese pecado específico que te aleja de Dios, que daña tu autoestima y que te está afectando en tus emociones. Es porque Dios te ama. Si tú amas a Dios y quieres adorarlo, tú debes renunciar a aquello que te aleja de Dios. Dios sigue trabajando en nosotros y quiero terminar esta lección con una promesa muy antigua, muy guardada y muy poderosa, que está en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y es que cuando nosotros nos deleitamos en Dios, estamos cumpliendo nuestro propósito en Dios, de complacer, de adorar, de agradar a Dios. Y cuando nosotros nos deleitamos en Dios, alegramos el corazón de nuestro Padre Celestial. Eso es algo maravilloso. Y cuando el corazón del Padre está alegre, está contento, ¿sabes? Él dice, yo te voy a conceder lo que tú quieras. El Señor dice, no hay límites que no podrá hacer Dios por un corazón que se deleita en Él. Te quiero mucho, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.